Durante esta serie, olvidé miércoles, pero yo quiero introducir cada sermón con las palabras que he compartido el domingo pasado sobre la conexión entre los pecados capitales y nuestras heridas, porque son pecados y es espiritual, pero la razón por qué estoy dando esta serie ahora es parte de esta serie sobre la sanación. Pues con la gula, si este es nuestro pecado, la experiencia dice que utilizamos comida y bebida para evitar el dolor interior y para llenar el vacío del abandono en nuestras vidas. Llenar el vacío del abandono en nuestras vidas. También la comida y bebida es una de las drogas más comunes que muchos utilizan en lugar de sentir sus sentimientos y lidiar con sus sentimientos. Quiero empezar con un punto muy importante. Normalmente, la persona humana no quiere malos. Todos los pecados que nosotros hemos experimentado nunca deseamos lo malo. Siempre queremos bien. El problema es que nuestro intelecto oscurecido puede no entender lo que realmente es el bien, o nuestras débiles voluntades nos obligan a elegir un bien diferente o inferior al que deberíamos, o lo elegimos de una manera que es buena para nosotros, no es buena para nosotros, como el pecado capital de Gula. So, I'm going to be speaking about the sin of gluttony. This is the sin that idolizes food and drink, and the reason that it ties in with our series that we've been speaking about on healing is because we use food and drink as a drug to numb the pain of life and to fill the emptiness of the feeling of abandonment in our life, if that happens to be our sin of choice. The main thing to remember is that, like with most sin, we don't usually want to choose evil. We're usually choosing a good, but we're choosing a good that's not as good as we should be choosing, or we're choosing it in the wrong way at the wrong time, etc. Food and drink is not evil. Gluttony is. Ahora, la gula es un amor desordenado de los placeres de la mesa. La comida y bebida, otra vez, no son malas. Es nuestro deseo por ellos lo que puede ser desordenado. San Antonio el Abad dijo, no es pecado comer, es un pecado comer sin gratitud y no de una manera ordenada y restringida que permita que el cuerpo se mantenga vivo sin inducir malos pensamientos. La forma más básica de pensar si nuestra alimentación o bebida es glotonería es preguntar, ¿estoy comiendo porque la comida y la bebida son necesarias para sostener mi vida y continuar haciendo la obra de Dios mientras Él me mantenga en la tierra? Este es comer como un medio. ¿O estoy comiendo y viviendo solo para mi propia satisfacción de comer como un fin en sí mismo? Deseo tanto a Dios como la comida y bebida. Eso no significa que no podemos disfrutar de comer y beber. La gula no es un pecado porque la comida y la bebida son placenteras. La gula es un pecado porque lo idolatramos. La gula puede tomar muchas formas, por lo que debemos aprender a reconocerla. Escucha bien, es muy importante. San Isidro dice que una persona glotona es excesivo en cuanto a que cuando, cómo y cuánto comen y beben. Podemos pecar si comemos demasiado, apresuradamente,
demasiado suntuosamente exigiendo alimentos ricos, excesivamente, demasiado codiciosamente, yo quiero lo que quiero cuando lo quiero, o demasiado delicadamente, escucha bien de esto, debe estar perfectamente preparado. Comer demasiado incluye comer cuando no hay necesidad. Hay un error muy común sobre la gula de pensar que si alguien está flaco, él no es glutón. Eso no es correcto. Es posible que uno pueda comer demasiado por su vida o en las otras maneras de ser glutón. Es decir, el deseo desordenado por qué quiero, cuando quiero, cómo quiero, etc. So, what is gluttony? Gluttony is an inordinate love of the pleasures of the table. Food and drink are not bad, it's the desire of them that can be disordinate. St. Anthony the Abbot, the founder of Eastern monasticism, says, "It is not a sin to eat, it is a sin to eat without gratitude and not in an orderly and restrained manner, such as will enable the body to be kept alive without inducing evil thoughts." The most basic way of thinking of this is, am I eating for itself, or am I eating to keep myself alive? An ends or a means. Food is a mean, not an end in itself. Now, what forms does gluttony take? Listen very carefully, because if anyone thinks about gluttony, what they normally think of is eating too much. And that certainly is gluttony. The problem with that, of course, being that too much for one person is not too much for another. Either way, it's more than just the quantity. It's what, when, how, and how much we eat and drink. In other words, we can sin in gluttony by eating too hastily, that is gulping everything down, too sumptuously, that is demanding rich foods, that is high quality food, not just a lot of it. Too much, of course, too greedily, I want what I want when I want it. Or too daintily. It must be perfectly prepared. And this is, of course, probably the most common thing in our culture and society. I don't want that. Well, grow up. Okay? Unless you have an allergy that's going to kill you, grow up. You don't have to have a perfect tasting meal every time. Not all food has to be exactly the way we want it. Oh, it has pickles on it. Send it back. Get me another one. That kind of thing. That's a great form of gluttony. Yes, Javier. All right? Although you can probably look at your parents for that too. Okay? Eating too much is also eating when you don't need to. And you also want to be very careful to judge gluttony based off of body type. Just because someone is skinny doesn't mean they're not a glutton. Because again, it's not just quantity. Now, if someone is overweight, yes, they've been a glutton. But you don't judge that because you don't know what their situation is. And so you don't judge the fat or the skinny because there are different forms of gluttony. Now, ¿por qué es la gula un pecado capital? ¿Qué significa pecado capital? Significa que es una raíz de muchos otros males. Por ejemplo, la gula es un pecado capital porque nos lleva a la imprudencia de habla, la ligereza de la conducta. Embota la mente y puede conducir a la embriaguez y al uso de otras drogas y narcóticas. No es fácil estudiar ni rezar después de comer demasiado, y es también un pecado grave si nos guía a otros pecados graves, como faltar a nuestros deberes y así. So, how is gluttony a capital sin? What is the danger of gluttony? It's dangerous because it leads to other sins. It makes it difficult to pray and to study. It dulls the mind, it can lead to drunkenness and the use of drugs, etc. And it can be a grave sin if it makes us unable to fulfill our duties for a long time, or if, for example, we drink too much alcohol. ¿Qué es el remedio de glutonaria? La primera es, debemos cultivar un hambre y sed espiritual en lugar de terrenales.
Necesitamos desear al cielo y a Jesús más que queremos la comida y la bebida. The first weapon we have against gluttony is to cultivate a desire for heavenly things, a desire for Jesus and more than food or drink. El otro es de practicar el ayuno y mortificaciones, como en este tiempo. La mortificación es, las mortificaciones físicas son cosas que hacemos que son deliberadamente incómodas o incluso dolorosas para disciplinarnos a nosotros mismos. El ayuno es mortificación específicamente en comida y bebida, y podemos hacer sacrificios en las mismas áreas en que podemos ser glotones, es decir, tomar nuestro tiempo, comer más comidas más simples, básicos, comer menos y no esperar que cada comida sea exactamente como nos gusta. Es también el pecado de falta de caridad cuando hacemos la vida más difícil para en los restaurantes cuando comportamos así. San José María Escrivá dijo que el día que te levantas de la mesa sin haber hecho una pequeña mortificación, has comido como un pagano. Es decir, no buffets. Okay? So, what are the other weapons? The other weapon against gluttony is the physical mortifications that we do so that we make ourselves uncomfortable, to deny ourselves and mortify the flesh, and of course, fasting also. Fasting is a physical mortification that involves food and drink. We can do these mortifications in the same ways that we can be gluttons. In other words, take our time and eat more slowly, eat more simple basic foods, eat less, and don't expect everything to be the way you like. This is especially important in restaurants where people make the lives miserable of the staff there because they keep sending food back or whatever, complaining because things aren't exactly the way they want them. This fasting is essential because it mortifies our flesh and gives the soul mastery over the body. Because our flesh is weak, we have to learn to say no to our flesh. This is especially important when it comes to purity, because if you cannot say no to your body in these physical things, then how are you going to be able to say no to your body in other desires as well? It's a constant battle which is not going to end until you die, but the only other option is to surrender to the flesh, which is only going to lead to spiritual death. Este ayuno es esencial, esta mortificación es esencial para el dominio del alma sobre el cuerpo. ¿Por qué nuestros cuerpos son débiles, nuestras voluntades están débiles? Necesitamos aprender cómo decir no a nuestros cuerpos. Esto es especialmente importante cuando pensamos en la pureza, porque si no podemos decir no a nuestros cuerpos en los deseos del estómago, no podemos decir no a nuestros cuerpos con otros deseos. Esta batalla es constante y no va a terminar hasta que nuestro último aliento. La única otra opción de pelear que tenemos es rendirnos a la carne, y eso solo nos llevará a la muerte espiritual por la eternidad.